El mensaje que le traeremos a continuación será titulado La nueva moda apostólica y la apostasía. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 de la siguiente manera: dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La moda apostólica de los últimos tiempos se ha convertido en la más grande estafa que los cristianos nunca podrán imaginarse. Desde que el Señor me llamó a sus caminos, el cristianismo se debatía en la guerra espiritual y muchos cristianos se hacían llamar la eminencia en el área. Lo cierto es que siempre hemos tenido esa guerra y luego de varios años después, el tema quedó en el olvido. Luego llega la moda del avivamiento como señal de los últimos tiempos, y la verdad es que la palabra no menciona ningún avivamiento como la señal antes de su venida, sino todo lo contrario. Se manifestará la apostasía que engañará a miles de personas. Ahora, tras esa mentira del avivamiento, que no es más que la apostasía mencionada por nuestro Señor Jesús en Mateo 24, donde nos advierte 3 veces en el mismo capítulo la llegada de los falsos apóstoles, falsos cristos y falsos profetas, hombres amadores de sí mismo, todo esto antes de su venida. En menos de 10 años se han levantado como epidemia hombres que se hacen llamar apóstoles en todos los lugares del mundo, y la pregunta es: ¿estamos seguros que son apóstoles del Señor? ¿O por el contrario, son solo falsos apóstoles? La respuesta está en la Biblia. Si observamos bien la palabra, vemos que el requisito para nombrar al apóstol sucesor de Judas Iscariote era haber estado junto con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, y entre los 120 hermanos que allí se encontraban, solo 2 cumplían con ese requisito: José y Matías. Imagínense, de 120 personas, solo 2 de ellas cumplían con los requerimientos, pero cabe preguntarse, ¿por qué tomarse la molestia en echar suertes? ¿No hubiera sido mejor nombrar tanto a José como a Matías como apóstoles? La cuestión es que ellos sabían perfectamente que solo había cupo o lugar para un solo apóstol, y de ese modo completar los 12 apóstoles del Cordero. Es comprensible que a estas alturas se estará preguntando: ¿y qué hay del apóstol Pablo? ¿No que eran solo 12? Muy bien. El apóstol Pedro, conociendo las Escrituras, en un acto de falta de conocimiento de los designios de Dios, se apresuró a proponer el nombramiento del sucesor del traidor, y así lo hizo. Así que los hombres nombraron a Matías como apóstol. Sin embargo, Dios tenía preparado ese nombramiento para otra persona, mientras Pedro y los demás, reunidos en la asamblea sin entender, buscaban al 12º apóstol. Cristo Jesús, por su parte, buscaba a Saulo de Tarso, de acuerdo a 1 de Corintios 15, 7 al 9, al último apóstol, al apóstol del Cordero, enviado a los gentiles, nombrado por Dios y no por los hombres. Veamos qué dice el mismo apóstol Pablo de esto. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En este versículo, Pablo mismo asevera ser apóstol nombrado por Jesucristo y por Dios el Padre, no por hombres como Matías, que había sido nombrado por Pedro y los demás, sino por Cristo Jesús y Dios el Padre. Y si nos fijamos bien en los frutos de cada uno, el apostolado y obra de Pablo está más que evidenciado en toda la palabra y la historia. Pero Matías, ¿qué sabemos de él? ¿O cuál fue su obra? En comparación o relevancia con la de Pablo, prácticamente fue nula.
Sin embargo, uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor, y por esta razón el ministerio de Pablo fue muchas veces puesto en duda por algunas personas. Sobre esta duda, Pablo mismo en su defensa nos relata que fue llevado al tercer cielo y haya oyó de Cristo Jesús palabras inefables que no le son dadas al hombre poder expresar. Y al leer Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1, cuando Pablo defiende su apostolado, como muchas veces le tocó hacerlo, él mismo afirma en una serie de preguntas retóricas haber visto al Señor Jesucristo, diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Luego, en el capítulo 15 de la misma carta a los Corintios, versos 7, 8 y 9, escribe: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por favor, nótese que he resaltado las siguientes tres palabras. Y al último, en este pasaje Pablo nos cuenta que después de la crucifixión, muerte y resurrección del Maestro, él se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último, no de último, sino al último de todos quienes, los apóstoles por supuesto, se le había parecido a él, al último de todos los apóstoles, que era como un abortivo, el más pequeño de todos los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol. Si Pablo no era digno de ser llamado apóstol, ¿qué quedará para los nuevos que están apareciendo? En corto resumen y pocas palabras, Pablo mismo afirma ser el último de los apóstoles del Cordero, y estos apóstoles son las 12 columnas que sostienen a la Nueva Jerusalén. No hay cabida para más apóstoles, y menos una sucesión de los mismos, como ha de enseñar el autollamado apóstol de apóstoles, Ronnie Chávez, que cobra dinero para otorgar la cobertura dentro de su ministerio. Hemos visto que para ser llamado apóstol se debe cumplir unos requisitos. En los primeros años de mi crecimiento espiritual, el ministerio del apostolado lo teníamos como los misioneros de la iglesia. Eran los que llevaban el mensaje de salvación a los lugares lejanos, despojándose de su familia, pertenencias y entregándose completamente a Cristo. Eran hermanos misioneros de la obra, sencillos, mansos y humildes, reflejando el amor a los demás, sin necesidad de tener un saco y una corbata puesta. Pues el misionero, sabiendo las largas horas de trayecto, las largas horas de caminar a los lugares más escondidos del mundo, sabiendo que puede ser un viaje sin regreso, lo que menos le importa es el cómo se verá. Pero ahora se están levantando hombres que no son misioneros, sino apóstoles, ungidos por Dios, que tienen la última revelación para la iglesia, pero a estos es preciso callarles la boca, como dice en Tito 1:10, porque son falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es extraño, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz con apariencia de piedad y defensores de justicia, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13, y que van impartiendo cobertura a todo aquel que está de acuerdo a sus herejías. Pero eso sí, antes debe de pagar una membresía de estar bajo la cobertura del apóstol, ya que entre ellos mismos se avalan sus ministerios. Pero además de que usan estos nombres ministeriales, estos mismos enseñan el falso evangelio de la prosperidad. Es decir, como son el mismo espíritu engañador, todos enseñan la falsa prosperidad, unción, visión
avivamiento, encuentros, jerarquía numérica, cobertura ministerial, falso mover del espíritu por risa santa, entre muchos más. Compárenlos y verán que son idénticos. Se hacen llamar apóstoles o peor, ungidos de Dios, que no se le puede exhortar ni contradecir sus heréticas enseñanzas, que de inmediato van profiriendo maldiciones a todos sus opositores. Sus seguidores los tienen como los infalibles, que no se pueden equivocar. Sus testimonios son de personas arrogantes, altivas y orgullosas, que se ven a sí mismos en otro nivel espiritual, que han alcanzado el éxito o que son los campeones del rey. Pero como dice nuestro Señor en Apocalipsis 3:17, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Hay que fijarse que se levantan cada vez más apóstoles y de paso llaman a sus esposas profetas, quienes son las que avalan dentro de sus congregaciones el caminar y la doctrina del ungido. Iglesia que tenga al pastor como apóstol, a su esposa como profeta, enseñan el evangelio de la prosperidad, se organizan numéricamente, ya sea de 12 o a 7 en jerarquía, y su ministerio inicia con las ya malgastadas palabras Ministerio Apostólico Internacional o similares. Ciertamente tiene un rasgo de fraude y apostasía, porque además están bajo la cobertura o tienen la franquicia como vil empresa mercantil de otro apóstol con más fama. Pero como dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Espero que te haya sido de agrado este video. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe a través de tus redes sociales. Deja pulgar arriba y suscríbete a mi canal. No olvides de activar la campanita, la cual te enviará las notificaciones acerca de los nuevos videos subidos diariamente a través de este canal. Paz y bendiciones para todos.